El teléfono sonó a las 5:43 de la mañana. Contesté sin hablar, solo escuché. Señor Ramírez, tenemos información de que usted será visitado por agentes de inmigración hoy. Un familiar cercano lo denunció. Colgué sin responder. Sentí que las arrugas de mi rostro se hacían más profundas mientras una lágrima solitaria bajaba por mi mejilla. 68 años construyendo una vida y mi propio hijo intentaba destruirla. Me levanté despacio, me puse mis pantuflas gastadas y caminé hacia la caja fuerte escondida detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Ahí estaba, mi tarjeta verde, brillante y legítima desde hace 15 años. Mi nombre es Joaquín Ramírez Vega. Llegué a los Estados Unidos en 1987 con nada más que una mochila vieja y 3,000 pesos mexicanos en la bolsa. Crucé como tantos otros, con el corazón lleno de miedo y los pies destrozados por el desierto. Pero esa es una historia para otro día. Lo importante es que, a diferencia de muchos, yo sí logré regularizar mi situación. Trabajé 20 años limpiando oficinas en Los Ángeles, ahorrando cada centavo. Compré propiedades en Jalisco y Michoacán. Invertí en negocios pequeños que crecieron. Y cuando por fin obtuve mi residencia permanente, sentí que podía respirar por primera vez en décadas. Nunca le dije a nadie sobre mi green card, ni siquiera a mi esposa Consuelo, que falleció hace 7 años sin saberlo. Era mi seguro, mi carta bajo la manga en un país donde ser mexicano significa siempre estar preparado para lo peor. Mientras me servía un café negro y espeso, recordé cuando Ricardo, mi hijo mayor, tenía 10 años. Lo llevé a pescar al lago Michigan. Sus ojos brillaban cuando atrapó su primera mojarra. Mira, apá, lo hice yo solo. Me abrazó con fuerza ese día. Ahora tiene 42 años. Un negocio de bienes raíces y una casa en Naperville que pagué yo en un 60%. Y acaba de intentar que me deporten. El conflicto empezó hace 3 meses, cuando anuncié que iba a vender 2 terrenos en Puerto Vallarta. Son propiedades que compré por casi nada en los 90 y ahora valen una fortuna. Ricardo y mi otro hijo, Gabriel, asumieron que esos terrenos serían su herencia. Nunca prometí tal cosa. Lo que sí les dije, desde que eran niños, es que tendrían que ganarse su propio camino. Les pagué universidades privadas, les di capital para sus primeros negocios, pero nunca quise criarlos como niños mimados. Quizás fallé. Quizás los malcrié de todas formas. ¿Vas a vender los terrenos para qué, papá? Para irte de crucero con la tía Lupe, me dijo Ricardo en la cena familiar del mes pasado, con ese tono burlón que usa cuando quiere humillarme frente a sus hijos. A tu edad, ya deberías estar pensando en dejarnos las cosas en orden, no en gastarte lo que nos corresponde. No respondí ese día. Me limité a cortar mi carne y masticar despacio. Mi nuera Stephanie, gringa de Connecticut que apenas habla español, me miró con lástima. Mis nietos siguieron con sus celulares, ajenos a todo. Gabriel fingió no escuchar mientras le explicaba algo a su esposa. El silencio pesaba como plomo. Lo que Ricardo no sabe es que voy a vender esos terrenos para abrir una fundación. Quiero crear becas para jóvenes de mi pueblo en Jalisco que quieran estudiar medicina o ingeniería. Quiero construir una biblioteca comunitaria con el nombre de Consuelo. Quiero devolver algo de lo mucho que la vida me ha dado, pero él solo puede ver billetes verdes desapareciendo de sus manos. El timbre sonó a las 8:15. 2 agentes de ICE estaban en mi puerta, un hombre alto y blanco y una mujer latina que evitaba mirarme a los ojos. «¿Señor Joaquín Ramírez Vega?», preguntó el hombre. «Sí, soy yo», respondí con calma, la voz firme a pesar del nudo en mi garganta. «Tenemos información de que usted podría estar en situación irregular en este país. ¿Tiene documentos que acrediten su estatus migratorio?». Recordé cuando Ricardo se graduó de la universidad. Yo estaba en la última fila, con mi traje nuevo y mis zapatos brillantes. Aplaudí hasta que me dolieron las manos cuando recibió su diploma. Después, durante la comida, él se sentó con sus amigos y apenas me presentó. «Este es mi papá», dijo simplemente, sin mencionar los 3 trabajos que tuve para pagar esa carrera de administración. «Por supuesto, es oficial. Permítame un momento». Fui por mi green card y se la entregué a la gente. La examinó con cuidado, pasándola por una máquina portátil que llevaba consigo.
La mujer latina finalmente me miró, con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. Todo parece estar en orden, señor Ramírez. Lamentamos la molestia. No hay problema, respondí. Solo quisiera saber quién hizo la denuncia. El hombre guardó silencio, pero la mujer habló en voz baja. Sabes que no podemos revelar esa información oficialmente, señor. Entiendo. Pero, continuó ella, mirando hacia la calle, si yo fuera usted, hablaría con mi familia. Las denuncias falsas son un delito federal. Mientras los veía alejarse en su camioneta negra, sentí una mezcla de tristeza y rabia que me quemaba por dentro. No era solo la traición, era la ingratitud, el desprecio, la facilidad con la que mi propio hijo había decidido destruir mi vida por dinero. Regresé a la cocina y terminé mi café, ahora frío. Miré el calendario en la pared, 16 de mayo, el cumpleaños de Gabriel. Habría una cena esta noche en su casa. Ricardo estaría allí sin saber que su plan había fracasado, sin imaginar que su padre, ese viejo al que veía como un estorbo, tenía más recursos y más dignidad de lo que él jamás entendería. El teléfono sonó de nuevo. Era Lupe, mi cuñada, la única familia que me queda de mi generación. ¿Estás bien, Joaquín? Me quedé preocupada con lo que me contaste ayer. Estoy bien, Lupe. Ya vinieron los de migración. Dios mío. Ay, ¿qué pasó? Nada. Les mostré mi green card y se fueron. El silencio al otro lado de la línea duró varios segundos. ¿Tenías green card? ¿Desde cuándo? ¿Por qué nunca dijiste nada? Desde hace 15 años, Lupe. Y no dije nada porque en este país, ser mexicano significa nunca mostrar todas tus cartas. Después de colgar, me senté en el sillón viejo de la sala, ese que Consuelo insistía en conservar porque tiene memoria de nosotros. Cerré los ojos y dejé que los recuerdos fluyeran. El día que nació Ricardo, tan pequeño y arrugado, sus primeros pasos, agarrándose de mis dedos, las tardes enseñándole a andar en bicicleta en el parque, los abrazos de buenas noches cuando le leía cuentos. ¿En qué momento ese niño que me adoraba se convirtió en un hombre capaz de intentar deportar a su propio padre? El reloj marcaba las 11:30 cuando tomé una decisión. Abrí mi computadora y envié un correo electrónico a mi abogado, Fernando Suárez. Le pedí que preparara todos los documentos para vender las propiedades de inmediato y crear la fundación. También le pedí algo más: modificar mi testamento. Ricardo ya no recibiría nada. La casa de Gabriel es grande y ostentosa, con ese estilo moderno de cristal y concreto que tanto les gusta a los jóvenes ahora. Cuando llegué a las 7 de la noche, ya estaban todos, Gabriel y su esposa Elena, Ricardo y Stephanie, mis 5 nietos adolescentes y algunos amigos de la familia. Me recibieron con abrazos distantes y sonrisas educadas. Nadie notó que yo llevaba un sobre Manila en mi saco. Durante la cena, observé a Ricardo. Estaba inquieto, revisando constantemente su teléfono. Seguramente esperaba una llamada confirmando que su padre ya estaba en un centro de detención de inmigrantes, o quizás esperaba noticias de algún contacto en ICE. En cualquier caso, su nerviosismo era evidente para mí, aunque invisible para los demás. ¿Y cómo va la venta de los terrenos, papá?, preguntó Gabriel mientras servían el postre. Ricardo me comentó que estabas considerando ofertas. Antes de que pudiera responder, Ricardo intervino. De hecho, creo que papá debería reconsiderar esa venta. No es buen momento para el mercado inmobiliario en México. Lo miré fijamente. Sus ojos evitaban los míos. Ya no hay terrenos que vender, dije con calma. Ya los vendí todos. El silencio cayó sobre la mesa como una losa. Ricardo palideció visiblemente. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿A quién?, tartamudeó. Esta mañana firmé los papeles. Fernando tenía todo listo desde hace semanas. En cuanto a quién, eso no importa. Lo importante es que el dinero irá a una fundación para estudiantes en Jalisco. ¿Una fundación? La voz de Ricardo sonaba estrangulada. ¿Vas a regalar millones de dólares a desconocidos? ¿Es una broma? No, hijo, no es una broma. Es mi decisión. Mi dinero, mis propiedades, mi voluntad. Gabriel intentó mediar, como siempre. Papá, creo que deberíamos hablar de esto en privado. Es tu cumpleaños, no es momento para... Al contrario,
lo interrumpí. Es el momento perfecto, porque hoy también quiero anunciar algo más. Saqué el sobre Manila y lo puse sobre la mesa. Ricardo lo miraba como si fuera una serpiente venenosa. Hoy tuve una visita interesante. 2 agentes de inmigración llegaron a mi casa esta mañana. El rostro de Ricardo era un poema de pánico. Stephanie, su esposa, lo miró confundida. Alguien les dijo que yo estaba indocumentado, continué. Alguien quería que me deportaran. Eso es terrible, papá, dijo Gabriel genuinamente sorprendido. ¿Quién haría algo así? Pregúntale a tu hermano. Todas las miradas se dirigieron a Ricardo, que empezó a toser nerviosamente. No sé de qué hablas, papá. Estás confundido. Quizás fue algún vecino resentido, o quizás fue el hijo que quería asegurarse de que su padre no vendiera las propiedades que él consideraba ya suyas. Lo interrumpí. El mismo hijo que hace 3 semanas le dijo a su amigo Jason Williams, oficial de ICE, que su padre mexicano llevaba décadas viviendo ilegalmente en este país. ¿Es cierto eso, Ricardo? La voz de Gabriel temblaba entre la sorpresa y la ira. Ricardo se levantó de golpe, tirando su copa de vino. No tienen pruebas de nada. Además, si realmente fueras ilegal, ¿acaso no sería mi deber como ciudadano americano reportarlo? Este país tiene leyes. Siéntate, Ricardo, dije con una tranquilidad que no sentía. Tengo algo que mostrarte. Abrí el sobre y saqué 3 documentos. El primero era una copia de mi green card. El segundo, una grabación de la llamada que Ricardo le hizo a su amigo de ICE, obtenida mediante métodos que Fernando me aseguró eran legales, aunque costosos. Y el tercero, el más importante, mi Nuevo Testamento. Esto, dije mostrando la green card, es lo que te impidió deshacerte de mí esta mañana. La tengo desde hace 15 años. Nunca te lo dije porque siempre supe que el dinero te importaba más que tu padre. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas de rabia, no de arrepentimiento. Eso me dolió más que su traición. Y esto, continué mostrando la grabación, es la prueba de lo que hiciste. Una denuncia falsa a inmigración es un delito federal, hijo. Podrías enfrentar cargos serios. No te atreverías, murmuró. Tienes razón, no lo haré, porque a pesar de todo, sigues siendo mi hijo. Pero esto último, dije mostrando el testamento, sí lo haré. A partir de hoy, quedas desheredado. No recibirás ni un centavo más de mí. La casa donde vives, que sigue a mi nombre, deberás comprarla o desalojarla en 90 días. El caos se desató en la mesa. Stephanie empezó a llorar. Los nietos se retiraron incómodos. Gabriel intentaba calmar los ánimos mientras su esposa llevaba a los invitados a otra habitación. Ricardo, rojo de ira, gritaba que yo no podía hacerle esto, que era injusto, que él tenía derechos. ¿Derechos?, pregunté con una calma que venía de lo más profundo de mi ser. ¿Qué derechos tiene un hijo que intenta deportar a su padre? ¿Qué derechos tiene un hombre que traiciona la sangre que le dio vida? Me levanté despacio, como lo hace un viejo que ha vivido lo suficiente para no tener prisa. Miré a mi alrededor, a esta familia rota, a estos hijos que crié con tanto sacrificio y tan poco acierto. Sentí una profunda tristeza, pero también una extraña liberación. En mi pueblo hay un dicho, dije, mientras me dirigía hacia la puerta. El respeto se hereda, pero también se pierde. Y cuando se pierde, hijo, es como la virginidad. No vuelve jamás. Salí a la noche fresca de Chicago, una ciudad que nunca fue realmente mi hogar, pero que me dio refugio durante décadas. Caminé despacio hacia mi auto, un viejo Buick que mantengo impecable. La luna brillaba en el cielo como un peso de plata, iluminando mi camino con esa luz fría y distante que parece venir de otro mundo. Detrás de mí, escuché pasos apresurados. Era Gabriel. «Papá, espera», dijo casi sin aliento. «No puedes irte así. Ya tomé mi decisión, hijo. No es por eso. Es que lo que hizo Ricardo es imperdonable. Pero no quiero que te vayas pensando que todos somos iguales. Yo nunca...» Lo miré a los ojos, esos ojos tan parecidos a los de su madre. A diferencia de Ricardo, Gabriel siempre fue más sensible, más parecido a Consuelo en espíritu. «Lo sé, hijo. Por eso tú sigues en mi testamento. Pero necesito tiempo.
Necesito pensar qué hice mal para que mi propio hijo me viera como un obstáculo que eliminar. Gabriel me abrazó entonces, un abrazo fuerte y sincero, como no me daba desde que era niño. Sentí sus lágrimas mojar mi hombro. «Te quiero, apá», murmuró con la voz quebrada. «Y yo a ti, mijo». Mientras conducía de regreso a casa, pensaba en todos los sacrificios que hice por mis hijos. Los años trabajando 18 horas diarias, los cumpleaños que me perdí por estar en 2 o 3 chambas, las manos agrietadas por el cloro y los productos de limpieza. Todo para que nunca les faltara nada, para que tuvieran las oportunidades que yo nunca tuve. Pero quizás me equivoqué. Quizás darles todo material sin exigirles nada espiritual fue un error. Quizás debí enseñarles más sobre el valor del trabajo duro, sobre la dignidad, sobre el respeto. O quizás simplemente así es la vida. Criamos hijos para un mundo que no entendemos, y ellos crecen para convertirse en personas que no reconocemos. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue llamar a Fernando. Le pedí que detuviera todo. No presentaríamos cargos contra Ricardo. No lo desalojaría de su casa. No lo eliminaría completamente del testamento. Su traición me dolía como un puñal en el pecho, pero seguía siendo mi hijo, y yo seguía siendo su padre, para bien o para mal. Luego llamé a Lupe. Le conté todo lo sucedido en la cena. Ella lloró conmigo. Maldijo a Ricardo en 3 idiomas diferentes, y finalmente me preguntó, «¿Y ahora qué vas a hacer, Joaquín?». Miré por la ventana hacia la calle tranquila donde he vivido los últimos 30 años. Vi a una joven pareja latina caminando de la mano, probablemente recién llegados, con esa mezcla de esperanza y miedo que yo mismo sentí hace tanto tiempo. «Voy a seguir con el plan de la fundación», respondí. «Voy a ayudar a esos muchachos de Jalisco a tener un futuro mejor. Y luego voy a regresar a México por una temporada. Quiero ver amanecer sobre las montañas de mi pueblo una vez más. Quiero oler la tierra después de la lluvia. Quiero recordar quién soy, antes de que sea demasiado tarde. ¿Y Ricardo?». Suspiré profundamente. La imagen de mi hijo mayor intentando deportarme aún quemaba en mi mente como ácido. El tiempo dirá, Lupe, el tiempo y sus propias acciones. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en el porche trasero, mirando las estrellas y pensando en Consuelo. Ella siempre decía que perdonar no es olvidar, sino elegir la paz por encima de la razón. No estaba seguro de poder perdonar a Ricardo, al menos no todavía. Pero sí sabía una cosa. A mis 68 años, había aprendido que el respeto no se exige, se gana, y que a veces las personas que más amamos son las que más pueden herirnos. El teléfono sonó una vez más en la madrugada. Era Ricardo. «Papá», su voz sonaba quebrada, probablemente por el alcohol. «Lo que hice, yo no pensé que...». «Sí pensaste, hijo», lo interrumpí. «Pensaste muy bien lo que hacías, y eso es lo que más me duele. Te puedo explicar, es que las propiedades, nosotros contábamos con esa herencia para no tener que esforzarte como yo lo hice», completé su frase. «Para tener la vida fácil que yo nunca tuve». El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. «Ricardo, siempre serás mi hijo, pero lo que hiciste, eso tomará tiempo, mucho tiempo». «¿Me perdonarás algún día?», preguntó con un hilo de voz. La respuesta no vino de mi mente, sino de algún lugar más profundo, quizás del mismo sitio donde guardo los recuerdos de mi propia niñez en México, de mi padre trabajando bajo el sol, de mi madre amasando tortillas antes del amanecer. Si demuestras que has cambiado, quizás, pero el respeto tendrás que ganártelo de nuevo. Y no será fácil. Colgué y me quedé mirando el teléfono en mi mano. Tantas vidas, tantas historias, tantos sacrificios contenidos en esta familia disfuncional, tantos sueños cumplidos y tantos otros rotos en el camino. Al final, pensé, eso es lo que significa ser inmigrante. Cruzar fronteras no solo físicas, sino emocionales. Construir puentes entre mundos que a veces parecen irreconciliables y aceptar que a veces lo que dejamos atrás no es solo un país, sino una versión de nosotros mismos que ya no existe, excepto en la memoria. El amanecer me encontró aún despierto,
Con una decisión tomada y una extraña paz en el corazón, vendería todo, crearía la fundación, volvería a México por un tiempo, y luego, quizás regresaría para intentar reconstruir los puentes rotos con mi familia, o quizás no. El futuro, como las estrellas que ahora se desvanecían en el cielo de Chicago, estaba más allá de mi alcance, pero no más allá de mi esperanza. A fin de cuentas, pensé mientras el primer rayo de sol iluminaba mi rostro cansado, si algo me enseñó ser inmigrante, fue a comenzar de nuevo. Una y otra vez, sin importar la edad, sin importar las cicatrices. Siempre hay un nuevo amanecer esperando, siempre hay un nuevo camino por andar, y el respeto, como la dignidad, nunca es algo que te regalan, es algo que te ganas paso a paso, día a día, con cada decisión que tomas y cada prueba que enfrentas. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo recé. No a un Dios específico, sino a esa fuerza misteriosa que nos mantiene en pie cuando todo parece derrumbarse. Recé por sabiduría, recé por paz y sobre todo recé por mi hijo, ese extraño que lleva mi sangre, pero que ya no reconozco como parte de mi alma. El respeto se gana y se pierde, y cuando se pierde, recuperarlo es el trabajo de toda una vida. Pero yo ya había cruzado desiertos antes, ya había reconstruido mi vida desde cero, ya había enfrentado el desprecio y la adversidad. Esta vez no sería diferente. Mi hijo me denunció con inmigración porque creía que era mi punto débil, pero lo que él no sabía es que, después de todo lo que he vivido, ya no tengo puntos débiles, solo cicatrices que me recuerdan lo fuerte que puedo ser. 3 semanas después de aquella cena desastrosa, me encontraba sentado en la oficina de Fernando, mi abogado y amigo de más de 2 décadas. Sobre su escritorio, una carpeta azul contenía todos los documentos para la creación de la Fundación Consuelo Vega de Ramírez. Firmé el último papel con una mezcla de satisfacción y melancolía. «Está hecho, Joaquín», dijo Fernando mientras guardaba los documentos. «En un mes estará operativa. ¿Sigues seguro de querer nombrar a Gabriel como parte del consejo directivo?» Asentí lentamente. Es mi forma de mostrarle que confío en él. Además, necesito a alguien de la familia que continúe esto cuando yo no esté. Fernando me miró por encima de sus lentes. «¿Y Ricardo?» El simple nombre de mi hijo mayor me provocó un dolor físico en el pecho. Ricardo necesita tiempo para reflexionar y yo necesito tiempo para perdonar. Salí de la oficina y caminé unas cuadras hasta un pequeño café mexicano en Pilsen. Necesitaba el sabor de un buen café de olla, algo que me recordara mis raíces. Mientras esperaba mi orden, revisé mi teléfono. 3 llamadas perdidas de Ricardo y un mensaje. «Papá, necesitamos hablar. Es importante». No contesté. Desde aquella noche había mantenido una distancia calculada, no por rencor, sino por necesidad. Algunos vínculos, cuando se rompen, necesitan tiempo para sanar, y algunas traiciones son demasiado profundas para ser perdonadas con una simple disculpa. El café llegó humeante y aromático. Mientras lo bebía, recordé la primera vez que traje a Consuelo a Estados Unidos. Era 1990, apenas 3 años después de mi llegada. La había dejado en México mientras establecía una base aquí. Cuando por fin pudo visitarme con una visa de turista, la traje a este mismo barrio. «Esto no es México», dijo ella, «pero huele como a casa». Mi teléfono vibró nuevamente. Esta vez era Gabriel. «Papá, ¿podemos vernos hoy?» «Es sobre Ricardo. ¿Qué pasa con él?», pregunté sintiendo una inmediata preocupación. A pesar de todo, el instinto paternal nunca muere. «Mejor te lo cuento en persona». «¿El café de siempre a las 5? Ahí estaré». Colgué y me quedé pensativo. ¿Qué habría hecho Ricardo ahora? La última vez que hablé con Gabriel, me contó que Ricardo estaba bebiendo más de lo habitual y que las cosas con Stephanie no iban bien. Terminé mi café y decidí caminar hasta el lago. Necesitaba el aire fresco, la vastedad del agua para poner mis pensamientos en orden. Mientras caminaba por la orilla, observé a las familias disfrutando del día soleado. Padres jóvenes corriendo tras sus hijos, parejas de ancianos caminando de la mano, adolescentes en patinetas. Me senté en una banca y saqué de mi bolsillo una foto vieja y arrugada.
Consuelo, Ricardo y Gabriel en Navidad de 1995. Ricardo tenía 12 años entonces, y su sonrisa iluminaba la habitación. Gabriel, más pequeño y tímido, se aferraba al brazo de su madre, y Consuelo, su belleza tranquila, su mirada llena de esperanza. «Mis tres tesoros», solía decir ella cuando veía esta foto. ¿En qué momento perdimos el rumbo? ¿Cuándo el amor se transformó en ambición y el respeto en resentimiento? Quizás fue gradual, tan lento, que no lo notamos hasta que fue demasiado tarde. Como esas grietas que aparecen en las paredes de las casas viejas, primero casi invisibles, luego imposibles de ignorar. A las 5 en punto entré al café donde había quedado con Gabriel. Él ya estaba allí, con una expresión que me recordó a cuando era niño y venía a confesarme alguna travesura. Me senté frente a él y pedí un café americano. «¿Qué pasa con Ricardo, hijo? Me tienes preocupado». Gabriel suspiró profundamente. «Stephanie lo dejó, papá. Se llevó a los niños a Connecticut con sus padres». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Por qué?» «Dice que no reconoce al hombre con quien se casó, que desde lo que pasó contigo, Ricardo está irreconocible. Bebe demasiado, se ha vuelto agresivo verbalmente. ¿La ha lastimado?», pregunté temiendo la respuesta. «No, físicamente no. Pero le gritó frente a los niños. Le dijo cosas horribles. La culpó por apoyarte a ti en vez de a él». Cerré los ojos un momento. Ricardo siempre tuvo ese temperamento explosivo, esa incapacidad para aceptar sus errores. Era tan parecido a mí en mi juventud que a veces me asustaba. ¿Y ahora? ¿Dónde está él? «Ese es el otro problema», dijo Gabriel, bajando la voz. «Perdió el trabajo. La inmobiliaria lo dejó ir porque llegó borracho a una reunión con clientes importantes». «Dios mío», murmuré. «¿Cuándo pasó todo esto?» «Lo de Stephanie, hace una semana. Lo del trabajo, apenas ayer». Me quedé en silencio, procesando la información. Mi hijo se estaba autodestruyendo, y una parte de mí sentía que era mi culpa, no por haberlo desheredado, sino por no haberle enseñado a enfrentar las consecuencias de sus actos con dignidad. «¿Qué quieres que haga, Gabriel? Ya intenté hablar con él varias veces». «No escucha». Gabriel me miró directo a los ojos. «Viene para acá, papá. Le dije que estarías aquí, necesita tu ayuda, aunque sea demasiado orgulloso para pedirla». Antes de que pudiera responder, la puerta del café se abrió y entró Ricardo. Nunca lo había visto así, desaliñado, con barba de varios días, ojos enrojecidos. Se detuvo un momento al verme, como si dudara, y luego avanzó hacia nuestra mesa. Se sentó sin saludar. Los tres nos quedamos en silencio hasta que la mesera vino a tomar su orden. «Un café negro», dijo con voz ronca, «y un shot de tequila si tienen». «Solo café», corrigió Gabriel. La mesera asintió y se marchó. Miré a mi hijo mayor, este extraño en el que se había convertido. Recordé cuando nació, tan pequeño que cabía en mis dos manos juntas. Cómo prometí protegerlo siempre, darle una vida mejor que la mía. «Ricardo», dije finalmente, «tu hermano me contó lo que está pasando». Él soltó una risa amarga. «¿Qué te contó exactamente? ¿Que mi vida se está desmoronando? ¿Que mi esposa me dejó? ¿Que ya no tengo trabajo? ¿O también te contó que estoy a punto de perder la casa porque no puedo pagar la hipoteca?» «Eso no lo sabía», dijo Gabriel, sorprendido. «Pues sí», continuó Ricardo. «El banco llamó ayer. Tengo 2 meses de retraso. Si no me pongo al día, iniciarán el proceso de ejecución hipotecaria». Su café llegó. Lo bebió de un trago, como si fuera un shot, sin importarle que estuviera hirviendo. «¿Y qué quieres de mí, Ricardo?», pregunté con calma. «¿Dinero?». Sus ojos se llenaron de lágrimas de rabia. «¿Eso crees? ¿Que vengo por tu maldito dinero? ¿Después de todo lo que ha pasado? Entonces, ¿qué, hijo? Porque sinceramente no lo sé». Ricardo se quebró entonces. Vi como toda su fachada de dureza se desmoronaba. Empezó a llorar como no lo había visto desde que era niño. Gabriel puso una mano en su hombro, incómodo pero solidario. «Lo arruiné todo, papá», dijo entre sollozos. «Todo. Mi matrimonio, mi carrera, mi relación contigo. Y lo peor es que sé que fue mi culpa, mi maldita ambición, mi estupidez.
Lo observé en silencio. Parte de mí quería abrazarlo, consolarlo como cuando era pequeño y se raspaba las rodillas. Otra parte me recordaba su traición, lo fácil que había sido para él intentar destruir mi vida. ¿Por qué lo hiciste, Ricardo? ¿Por qué me denunciaste a inmigración? Necesito entenderlo. Él se secó las lágrimas con la manga de su camisa arrugada. Porque soy un idiota, papá. Porque cuando dijiste que venderías las propiedades, entré en pánico. Tengo deudas, muchas deudas. Juego, papá. Apuesto en línea. Llevo años ocultándoselo a Stephanie. Pensé que con mi parte de la herencia podría solucionarlo todo. ¿Y por eso intentaste deportarme? Para cobrar tu herencia más rápido. No pensé que llegarían a deportarte realmente, dijo, aunque ambos sabíamos que era mentira. Creí que solo te asustarías y cambiarías de opinión sobre vender las propiedades. Respiré hondo, intentando controlar la mezcla de emociones que sentía. Decepción, tristeza, pero también una extraña compasión. Mi hijo estaba roto, como yo lo estuve tantas veces en mi vida. ¿Qué quieres que haga, Ricardo? Dime exactamente qué esperas de mí en este momento.